Continuamos con nuestra transmisión sobre temas de finanzas en la práctica. En el día de hoy vamos a hablar sobre el capital de trabajo y su forma de cálculos. Antes de iniciar, solo les recuerdo que yo soy Juan Ramón Báez Ibarra, de Finanzas en la Práctica. Bueno, cuando hablamos de capital de trabajo, nos estamos refiriéndonos a dos tipos de inversiones. Están la inversión fija, que sería la adquisición de maquinarias, muebles, construcción, herramientas. También, para poder movilizar esta inversión fija, necesitamos de la inversión en capital de trabajo. Esto implica que tenemos que comprar mercaderías, dar créditos, inclusive tener dinero para el día a día, o sea, para pagar los gastos. Consecuentemente, entonces, como el tema de hoy es capital de trabajo, vamos a definir el capital de trabajo como el conjunto de recursos, normalmente de corto plazo, que se utiliza en una empresa de acuerdo a las necesidades. Esto básicamente son las mercaderías o stocks, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y caja y bancos. Eso entonces sería el capital de trabajo. En contabilidad, a estas tres cuentas se lo llaman activos corrientes y en finanzas le llamamos capital de trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es stock o mercaderías. El stock de mercaderías, como mencionamos al inicio, es fundamental para que la empresa pueda realizar su objetivo, que en el caso de una empresa industrial, este stock se refiere a materia prima, que luego se le agrega la mano de obra y otros gastos indirectos para finalmente tener las mercaderías o el producto para vender. Cuando hablamos de una empresa comercial, este stock viene a ser las mercaderías para la reventa. Este stock normalmente debe ser financiado por los proveedores. Consecuentemente, pero esa financiación que hace el proveedor, en la gran mayoría de los casos, es por solo un determinado tiempo, de 30 a 90 días. Financian los proveedores y después ya el financiamiento corre por cuenta de la empresa, a través de una financiación bancaria o por intermedio del capital de trabajo, por intermedio del capital del dueño. Aquí es importante, ya que esto tiene que ser financiado ya sea por los proveedores o por los bancos o por capital propio, tenemos que tomar mucho cuidado en la decisión de comprar, ya que eso va a implicar la necesidad de su financiación. Pero la otra cuenta que aparece en el capital de trabajo o en el activo corriente viene a ser las cuentas a cobrar. Y estas cuentas por cobrar, lógicamente, resultan de las ventas a plazo. O sea, el cliente lleva el producto y lo paga más tarde.
Consecuentemente, cuando más tiempo se le da al cliente para pagar, o sea, más cuotas para hacer frente a los pagos, la empresa va a necesitar más recursos financieros. Esta financiación de las cuentas por cobrar básicamente recae en las entidades financieras o, en último caso, en el capital propio. Por último, tenemos las cuentas bancarias y el dinero en efectivo. Estos son dinero en sí, ¿verdad? Es decir, que ya se puede usar para hacer frente a los gastos y compras de mercadería. O sea, lo puede usar en cualquier momento. Ya no hay ninguna cosa que esperar. Consecuentemente, este saldo de cuentas corrientes y dinero en efectivo en una empresa normalmente comienza con un determinado saldo inicial. Durante el día hay entradas de dinero por las ventas o los cobros realizados y hay salida de dinero por las compras de mercaderías o gastos. Y muchas veces en el día puede haber más entradas que salidas, o lo contrario, más salidas que las entradas. Y esa diferencia entre entrada y salida del día hace que el saldo inicial del día al final se transforme en un saldo final diferente. Si hay más entradas que salidas, el saldo inicial se va a incrementar al final del día. Y contrariamente, si hay más salidas de dinero en el día, el saldo inicial se va a reducir. Bueno, estamos hablando entonces, ya mencionábamos la necesidad de, principalmente en la administración de la mercadería o del stock, que se debe evitar compra en exceso, ya que es uno de los principales motivos que una empresa tenga problemas de liquidez. Vamos a dar un ejemplo de un pequeño negocio, de un copetín. El copetín, lógicamente en el día, tiene muchos movimientos de ingresos, pero al mismo tiempo tiene que pagar algunos gastos para los insumos que necesita. Si al dueño se le ocurre, por ejemplo, en un determinado día, cuando esté su saldo de caja en el pico, realizar una gran compra de insumos, eso puede repercutir en el saldo de caja futuro, e inclusive le puede crear problemas de caja. De la misma forma, sabemos que los créditos impulsan las ventas. Eso ya es una realidad actualmente, ya que muchas mercaderías o productos tienen un precio elevado que normalmente ya no se financia, ya nadie tiene en su poder el efectivo para pagarlo. Consecuentemente, se financian a crédito. Gran parte de las ventas actualmente, en un 70%, es a crédito. Bueno, ahí tenemos entonces dos componentes del capital de trabajo que viene a ser las mercaderías y las cuentas a cobrar. Las mercaderías, en primer lugar, se financian por un determinado tiempo por los proveedores y después ya la financiación corre por cuenta de la empresa utilizando a los bancos o recursos propios. Lógicamente, cuando recurrimos a los bancos, debemos pagar intereses y esos intereses van a tener un impacto negativo en la ganancia del negocio, o sea, va a reducir la ganancia del negocio. Lo
Lo ideal sería, consecuentemente, que las mercaderías sean financiadas por los proveedores, pero eso no es la realidad. Bueno, ahora muy bien, ahora por otro lado, antes de pasar al otro punto, es importante, cuando hablamos de los proveedores, también hablemos de la financiación de las cuentas a cobrar. Como mencionamos ya al inicio, las cuentas a cobrar en un 100% es financiado por los bancos o por capital propio. Va a ser muy difícil encontrar que los proveedores estén financiando las cuentas a cobrar. Gran parte son financiados por los bancos o por capital propio. O sea, es fundamental hacer una administración correcta del capital de trabajo. Esto implica básicamente no tener excesos de mercaderías y también administrar correctamente las cuentas a cobrar. Eso veremos en transmisiones posteriores, que las cuentas a cobrar normalmente se maneja a través de dos vías. O sea, por un lado la concesión del crédito y por otro lado por la cobranza. Bueno, para terminar entonces, les recuerdo